Hola, ¿cómo están? Es un gusto compartir un nuevo espacio de Joven Mirada. ¿Cómo estás, Nico? Hola, bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Muy Bienvenidos bien. todos. Y sí, como decía, un gusto realmente estar de vuelta reunidos para tratar este programa, ¿no? Que se trata de abordar distintas realidades, pero desde una mirada joven, ¿cierto? Entonces vamos a ir teniendo invitados, sondeos, preguntas, para entender un poco lo que nos pasa, pero desde esta joven mirada. Como siempre, con el aporte riquísimo de nuestros panelistas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Hola, chicos? ¿Cómo Celeste. andan? Hola, ¿cómo están? Con muchas ganas Es un de gusto hablar hoy. Sí. Sí, estuvimos entrenando el fin de semana, estuvimos guardando palabras como para hoy. Muy bien. Fantástico, fantástico. Y yo Muy creo bien. que algo en las manos de Celeste también, Sí, va también. a tener que ver con la temática Claro de que hoy. sí. Sí, ¿Eh? sí, sí. Más adelante vamos a ver qué pasó. Te estuviste accidentando. Sí, un poquito. Muy Pero bien. no pasó a mayores. No pasó Mirá. ya. Tenemos también dos ilustres invitadas, a las cuales también le damos ya la bienvenida. Bienvenida a Kiara. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Kiara es estudiante de profesorado de psicología y también estudiante de arte terapia, ¿sí? Y tenemos una profesional, la psicóloga Andrea Brunini. Gracias. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y habernos invitado. Bienvenida. Gracias. Y bueno, ¿y el tema de hoy, Nico? El tema de hoy es un temazo, el tema de la vocación. Un tema que realmente nos interesa y nos abarca a todos, ¿no? Para introducirnos, para empezar a charlar y entrar, calentar las máquinas con este tema, vamos a presentar un informe que hemos preparado para, ya digo, ¿no? Para poder abordar este tema con un poco más de profundidad. Así que, si estamos todos listos, adelante, señor director, con el informe de hoy. Bueno, el tema entonces de la vocación es el que nos congrega para hablar en esta noche y es realmente un tema muy complejo y muy lindo también que nos atraviesa a todos, ¿no? Y a todos y en todas las etapas de la vida. La vocación sabemos que es un llamado, sabemos que es como una especie de misión que tenemos que cumplir en la vida, pero la verdad es que es un término muy polisemático, ¿no? Tiene muchos significados y lo podemos abordar desde muchos puntos de vista. Así que vamos a aprovechar que tenemos hoy la grata presencia de nuestras invitadas para empezar a darles la palabra y que ellas nos cuenten a partir de su profesión y de su experiencia, pero también de su historia de vida, cómo han vivido este tema de la vocación. Así que, ¿querés compartirnos algo, Andrea, de tu trayectoria? Cómo no. Creo que viene muy bien mi experiencia para el tema, dado que yo, en principio, antes de comenzar la licenciatura en psicología, empecé el profesorado de música. Empecé el profesorado de música porque venía desde pequeña estudiando profesorado de piano, me recibí y bueno, y una vez que terminé el secundario me pareció que me quedaba a la mano seguir el profesorado de música, que era en la ciudad, así que bueno, comencé por esa área. Después me di cuenta que no era lo que realmente quería para el resto de mi vida, dedicarme. Cuando uno proyecta a futuro y se plantea esto de, bueno, si me veo realmente el resto de mi vida haciendo esto, me gustaba, pero no era lo que consideraba que me iba a llenar. Así que bueno,
fue ahí cuando tomé la decisión de dar lugar a esta otra inquietud que era la psicología y decidí ir a estudiar, que implicaba estudiar psicología, a mudarme a otra ciudad. Así que considero que... Tuviste que hacer una serie de renuncias también, ¿no? Como para... Me parece interesante algo que ella estaba diciendo, ¿no? El tema de que no le iba a ser feliz. Me parece que empezamos a tirar términos o cosas, requisitos, digamos, que tiene la vocación, ¿no? Entonces una vocación, podríamos empezar diciendo, es algo que te va a hacer feliz en algún momento. Y ahí entraríamos en otro programa porque ¿qué es ser feliz, no es cierto? Pero bueno, vamos a dejar eso para otro día. Y en el caso de Kiara, ¿querés tú contarnos cuál es tu experiencia? Una vez terminado el secundario, Sí. ¿apuntaste a dónde? Bueno, a mí me pasó que tuve un año de proceso de elección vocacional. Empecé haciendo los test con las psicólogas, ¿no? Hice un libraco así de test y después me di cuenta que tenía que seguir como con una especie de terapia. Así que hice como un año. Y bueno, muchos miedos, hay mucho miedo al fracaso por una cuestión social, mucho miedo de lo que piense la familia también, a cubrir expectativas de otros, ¿no? Y mucha esta cuestión de hacer carrera, de que vas a elegir algo para toda la vida, que yo después, agradezco infinitamente a la persona que me ayudó, porque en todo ese proceso me di cuenta que en realidad, primero que la vida no es lineal, o sea, podés elegir algo, equivocarte, arrancar otra cosa, y bueno, y seguir para otro lado, ir probando. Y bueno, y segundo eso, ¿no? Que bueno, eso, elegir algo y ver qué pasaba, ¿no? Y en tu caso entonces, Kiara, desde el tercero, cuarto año de secundario no tenías ni idea de lo que ibas a estudiar. Sí, a mí me pasaba que me interesaban muchas cosas, como que tenía varios intereses, ¿viste? Y decía, bueno, viene por el lado de, no sé, me gustaba mucho la biología, por el lado de la medicina podía venir, me gustaba la literatura, me gustaba la filosofía y bueno, me interesaba la psicología también. Y también lo que me atormentaba mucho era estudiar en un lugar que me dé un punto de vista de las cosas y quedarme con esa idea. Entonces a la larga decidí estudiar en dos lugares a la vez. Pero bueno, nada, sobre todo luchar contra las expectativas de los otros y los miedos, ¿no? Y el miedo al fracaso. Qué buenas dos visiones que están diciendo las chicas, porque Andrea lo plantea más bien desde lo personal, desde me di cuenta de que no era lo que yo quería, y Kiara hace otra visión con respecto a cómo acompaña la familia o el grupo más cercano que nos rodea, ¿no? El tema del juego de expectativas y todas esas cuestiones que a la hora de armar la vocación de cada uno, me parece que está bueno tener en cuenta esas dos visiones, el uno y el otro también. Claro, se juegan. Y se juegan los dos, tal cual. Sí, posiblemente para desmantelar el otro, porque yo tengo que elegir mi llamado. Exacto. Que es eso, llamado para unos del alma o llamado de Dios, ¿no? Que no es para cumplir las expectativas de otros, sino las propias. Que supone ir descubriéndose a sí mismo, ¿no? También esto, ¿no? De animarse a descubrirse para poder realizarse de pronto, ¿no? Creo que es un proceso continuo, ¿no? Y que no se define en un momento, en un minuto, en un instante, sino que uno tiene que ir repasando también toda su historia y también sus expectativas de vida, ¿no? Esto de qué es lo que realmente te planifica, qué es lo que realmente te da sentido a tu vida, ¿no? Creo que va pasando por ahí y que en un momento se puede o no identificar con la profesión que vos elijas de pronto, ¿no? Me parece que podemos ir diferenciando ya qué es una profesión y qué es una vocación. Ahí está, pronto, porque ¿no? digo, en función de esto que vamos escuchando, ¿no? Tanto sean los sondeos como las experiencias de nuestros invitados, siempre que hablamos de vocación estamos hablando de una carrera, de una profesión, o no precisamente. Claro. ¿no? O es algo más abarcativo, tal vez, más Exacto. amplio, ¿no? Digo, ahí existe que la vocación a ser contador, supónganse, o es a trabajar con los números, o en ¿no? ¿Cómo lo ven el tema ustedes? No, yo considero que tiene que ver con un espectro. Uno te puede gustar los números y después ver en qué carrera o por dónde definirte, pero no creo que exista la vocación para ser psicólogo. Yo creo que existe por ahí una, no sé si llamarlo vocación, pero un sentido de entrega, de querer estar con el otro, de ayuda. Después vemos si sí, sea como médico, como enfermero, en el sacerdocio. Claro. Después uno
ve o sea, también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere para el resto de la vida? Es siempre vinculado a esa área. No creo que sea tan específico. Sí, no claro, está muy bien. Bueno, tenemos preparado un sondeo que hemos estado haciendo como siempre en la calle, preguntándole a los jóvenes, ¿no?, qué piensan de este tema de la vocación. Así que, si les parece, vamos a compartirlo. Bueno. Desarrollarte vos misma y poder, qué sé yo, ser algo, ser alguien en la vida. Y para mí es muy, porque sirve en la vida para tener un buen trabajo digno y poder ser alguien en la vida, tener tus cosas y no depender de nadie. Para mí la vocación es poder terminar un estudio, después tener tu propio trabajo. La vocación lo veo como más de uno, en sentido de que es algo para dar. Se me viene a la mente, vos me decís vocación y se me viene a la mente una maestra que hace lo que le gusta realmente para todos. La vocación es algo que te nace de adentro, que va más allá de lo que uno estudia y lo que uno sabe. Es algo para lo que uno está prediseñado, por así decirlo básicamente, que te sale innato y que está como la pasión de vida de adentro. Para mí la vocación, pregunta difícil, para mí es algo que sale de nosotros mismos, no sé, haciendo hincapié en algo que nos gusta. Lo que nosotros sentimos que queremos hacer el resto de la vida, algo que sientas que lo vas a hacer bien o que es lo que vos querés realmente. ¿Y crees que vocación y profesión es lo mismo o tiene alguna diferencia? No, para mí es lo mismo. No, deben tener alguna diferencia porque profesión tenés que saber hacer algo, porque a veces no tenés, ¿cómo se dice?, la inteligencia o no sabés. Cuando recién empezás a trabajar no tenés experiencia en nada y ahí vas aprendiendo una profesión. Y no, para mí que es diferente, hay diferencias. Profesional, hay que ser profesional para saber las vocaciones y tener inteligencia, vamos a decir, para hacer las cosas. La profesión viene determinada a la vocación que cada uno tiene, digamos, dependiendo de tu vocación, vos vas a elegir una profesión en donde puedas desarrollar esa vocación. Pero la profesión está más ligada a lo que uno puede ir aprendiendo, a los contenidos que va adquiriendo, digamos. Profesión lo veo más como un abogado, más, o sea, no sé si decir como egoísta, pero lo veo totalmente diferente a lo que vendría a ser una vocación. Una vocación es algo más para dar, que realmente lo haces con gusto. La abogacía, por ejemplo, lo veo más como una profesión. Y la profesión es algo que, no sé, que llegamos a estudiar o a perfeccionar como para después enseñarlo a los demás, o sea, conocimiento, no sé. Y la profesión es diferente, porque no es lo mismo trabajar por vocación o estudiar por vocación que hacerlo por profesión. Por profesión puede ser cualquiera. Yo por vocación puedo ser maestra jardinera, pero trabajar por profesión o por tener una salida laboral de cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar, o por tener mayor adquisición. Entonces, en eso me parece que se diferencia un poco. Y bien, escuchábamos y vemos a estos jóvenes que van dando sus opiniones, ¿no? Cuántas cositas como para podemos ir deteniéndonos, Nico, y preguntando también a nuestros invitados y panelistas qué opinan, ¿no? Así es. Esto de ser alguien o algo, ¿no? A mí, digo, ahí Quedó. me atrevería a decir que alguien somos desde que nacemos, o sea que es un agregado importante en la vida, pero... Y después esta otra cosa de entre la profesión, la vocación,
¿Todos los mismos. profesionales tienen vocación o habrán profesionales sin vocación? Claro, están divididas las aguas, ¿no? Exactamente. Sí, Vamos sí. a preguntarle, ¿te parece a nuestros invitados? Por ejemplo, Andrea, que veíamos que de repente decías que sí con tu cabeza, de repente que no, cuando observábamos esto del Sí, yo lo que- sondeo en calle. Lo que creo que quedó muy claro, que creo que también que responde a las edades de los entrevistados, es la confusión propia de los chicos, esto de no poder discernir, bueno, que no necesariamente lo tienen que saber hacer, ¿no? Pero bueno, que es la vocación, si tenés vocación para ser maestra jardinera, decía una de las chicas, pero si sos profesional, por ejemplo, abogacía, lo presentaba como algo diferente, y yo creo que la vocación tiene que ir de la mano de la profesión. Eso para cumplimentar a uno como persona y hacer que uno se sienta realmente realizado, las dos cosas tienen que ir de la mano. Yo creo que se puede dar que alguien tenga una profesión sin vocación. No creo que esa persona pueda ser feliz y estar realizado en lo que está haciendo, ¿sí? Claro. Creo que debe tener una insatisfacción personal permanente por dedicar muchas horas del día a algo que no lo le llena. apasiona, que no lo llena. Sin duda, Claro, sí. claro. Y lo que también queda ahí como planteado es la vocación sí o sí implica que hagamos una carrera universitaria o que seamos profesionales, o podemos tener una vocación que no precisamente se desarrolla a nivel de una universidad, ¿no? Creo que muchas veces hay vocaciones que no son para el estudio de una universidad, pero sí es para el desarrollo como persona. Seguro, sí. Y nuestra otra invitada que también por ahí que sí, que no. No, por ahí yo pienso que por ahí no están las posibilidades de todo el mundo tener un trabajo o trabajar de lo que quiere. Hay gente que trabaja de lo que puede. Exacto. Entonces la vocación para mí también puede pasar por lugares que no tengan que ver con la actividad laboral. Exacto. ¿Sí? O sea, qué sé yo, cuánta gente hay que trabaja en un puesto burocrático que quizás no lo llena a nivel personal, pero bueno, dedica su tiempo libre a realizar artesanías, a ser artista. Y yo creo que lo de los chicos tiene mucho que ver con convencionalismos sociales que los adultos les dijeron alguna vez, como vos tenés que estudiar para ser alguien. O bajadas de línea son, porque en realidad todos somos alguien, ¿no? Exacto. Pero Claro. esas son convenciones sociales, eso que yo decía de la presión por ser exitoso, la presión por estudiar. No todo el mundo tiene por qué estudiar, porque no todo el mundo le gusta estudiar. Exactamente. Claro, claro, Y sí, no sí. todo el mundo es feliz estudiando, ¿no? Exacto. Eso es una... Y por eso yo creo que por ahí pueden pasar por otros lados, no solo por lo laboral, por las 8 horas de trabajo o por... Sería lo ideal, ¿no? Pero no siempre se Y puede. el conocimiento de uno mismo es fundamental. Celeste decía eso, y a mí me hace acordar mucho a Sócrates. Y pues, Sócrates le dijo el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Claro. Y a partir de ahí identificás tu propio deseo y tu propio llamado, que para mí viene de adentro. Bien. Tenemos que ir a una tanda, un primer Así es, corte, Nico, así es. y volvemos con este tema que hay mucho para decir. Así es. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y enseguida volvemos. Y seguimos acá en nuestro programa Joven Mirada con el tema de la vocación, que es el que esta noche nos congrega.
me quedé pensando en algo que dijo Chiara recién, ¿no? La idea de conocerse a sí mismo, como lo hizo Sócrates, para a partir de ahí descubrir la vocación, ¿no? Y uno sabe que cuando se va conociendo a sí mismo le van pasando cosas y va sintiendo más atracción o más tendencia por cierta actividad, ¿no es cierto? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles serán las señales que nos va dando la vida para descubrir nuestra vocación? Yo pensaba a partir de esto, San Ignacio fue un gran adelantado del tema, ¿no? Porque hablaba de las emociones del espíritu y de la consolación y la desolación. Pero bueno, si lo traemos al lenguaje moderno, ¿qué cosas les parecen que son las señales que nos va dando el camino para descubrir la vocación? Me parece que también las experiencias que cada uno puede ir viviendo, las posibilidades que la vida va poniendo en su camino y el acompañamiento de la familia son claves, porque ayudan, por ejemplo, a que quizás disfrutás un montón un partido de fútbol, pero te das cuenta que eso queda como hobby y lo sabes identificar. Y capaz en otro momento de tu vida disfrutás un montón lo que es resolver un problema matemático y te das cuenta que eso te sirve para perfeccionarlo, para profundizarlo y después transformarlo en una actividad, en una profesión. Y como decía Andrea, es esto de poder combinar, ¿no? Poder combinar la profesión con la vocación y armar un combo personal. El tema es que la búsqueda lleva tiempo, está bárbaro equivocarse porque es justamente, nadie tiene la vocación armada, sí, claro. Uno tiene que ir metiéndose, conociéndose, ir descubriéndose, claro. Y por ahí la búsqueda es compleja. Que es tal vez una de las cosas que más nos caracterizan como seres humanos, ¿no? Hay una frase que dice: Dios hizo al hombre pero lo hizo lo menos posible, o sea que tenemos que ir haciendo. Para que se vaya desarrollando. Claro, en cambio los animales como que ya tienen su trayectoria un poco definida, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Vos, Celeste, qué No, te yo parece? creo que también, ¿no? Es, como decía Andrés, es fundamental por ahí el acompañamiento de la familia, ¿no? De los adultos que estén alrededor tuyo de pronto, ¿no? Que te vayan motivando, que te vayan incentivando, que te vayan estimulando en la búsqueda de la vocación. Que muchas veces por ahí vivimos el hecho de que nos empiezan a imponer cosas, ¿no? A decirte, mirá, tenés que ser tal cosa, tenés que hacer tal otra cosa, tenés que seguir a papá, tenés que seguir a mamá, ¿no? Y que muchas veces, digo, no por maldad, no, pero que van marcando la vida del niño, ¿no? Y que después, bueno, durante el joven y durante la juventud y toda la vida te va marcando, ¿no? De pronto eso y cuando te empezás a descubrir, empezás a romper barreras que bueno, que sin duda suponen un riesgo y que hay que animarse a hacerlo de pronto, ¿no? Y bueno, y después decíamos que quizás esto que nos apasiona, de pronto nos vemos frustrados también, ¿no? Porque quizás mi vocación, mi ser, mi realizarme esté en alguna cosa, en alguna actividad que no está a mano hoy en día de mi posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, cómo ir buscando alguna acción o alguna cosa que me vaya llenando, ¿no? De pronto, no todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos en lo que es el deporte profesional, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, cómo ir mechando alguna cosa para ir desarrollándonos de pronto. Claro, inclusive, por ejemplo, desde lo personal, yo termino una carrera, pero terminada esa carrera arranco otra. Me parece que también es entender esto, que la vocación arranca, uno la va descubriendo, la va perfeccionando, pero continúa, no es algo que arranca cuando se termina el secundario y se termina cuando se termina la carrera. Claro. Me parece que es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida. Es como cuando, por ejemplo, tenemos un hijo, por decir, no soy papá, pero cuando se tiene un hijo, uno va aprendiendo a ser padre a medida que el chiquito va creciendo. Entonces me parece que la vocación también es algo así, va creciendo con nosotros y se va perfeccionando y se va complejizando. Y en el caso de ustedes, y asociando un poco con el planteo que hacía Chiara, ¿no? Que por ahí, por distintas razones, uno lo que le genera el sustento económico, el trabajo, no es exactamente el mayor llamado, no es la vocación, y de alguna manera encontrar otros momentos donde poder desarrollarse. Con respecto a ustedes y con respecto a tus manitos, porque te dije que te iba a preguntar, haciendo deporte, el deporte, esto del fútbol, que por ahí decís, bueno, u otros deportes, no estamos estimulados o no hay los medios, pero hay que buscar la forma de hacer cosas que nos hagan felices, como dicen nuestras invitadas, porque es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Contanos qué te ha pasado y cuáles son tus actividades hoy. Bueno, son varias actividades. No, soy estudiante, digamos, profesionalmente soy estudiante
la licenciatura en administración, ¿no? Cómo llegué ahí fue un largo proceso de búsquedas, ¿no? Pero después fui encontrando cosas que me hicieron dar cuenta que realmente eso es lo mío, ¿no? De pronto quizás yo tenía una percepción de lo que es la profesión y en el camino de la carrera, del estudio, de ir encontrándome con gente que está trabajando en eso, fui descubriéndole el valor que realmente yo le quería dar, ¿no? De pronto que realmente era para mí esto, ¿no? Y continúo, ¿no? Es que de hecho estoy en quinto año, ¿no? Y bueno, tratando de ir decidiendo por dónde ejercer la profesión, ¿no? Pero en el medio uno se va descubriendo que también es hábil para otras cosas, ¿no? Y que complementan a eso, digamos. Vos decías, vos que haces deporte, que yo sí, lo hago como un hobby, ¿no? Pero me descubro ahí en el fútbol o en el handball, ¿no? En mi puesto de arquera. Soy arquera, digamos, no saben por qué es la manito. ¿En o en fútbol? No, en fútbol. Eso fue en fútbol. Sí, Nos fue haciendo resúmenes, digamos. Claro, no, por supuesto que no. Pero no, es algo que el deporte me llena, ¿no? Y que me hace también crecer como persona y que descubrís en tu puesto cómo hacer funcionar al equipo, ¿no? Claro. Y Andrea, en tu caso y ya en el ámbito más profesional, en el ejercicio de la profesión, ¿qué es lo que más estás viendo habitualmente? ¿Te llegan estas confusiones que veíamos en el sondeo en la calle? ¿O los jóvenes ya vienen al consultorio claramente definido y con otros miedos, por ejemplo, a desprenderse de la familia, de saber si el miedo a la sexualidad adulta o desarrollarse en otros ámbitos y se encubre en esto de la elección profesional? ¿Cómo es? Las temáticas son de las más de mucha diversidad en relación a los jóvenes. Sí hay jóvenes que no tienen claro por ahí qué seguir y bueno, vienen con la propuesta de bueno, ¿para dónde voy? Y yo creo que acá es muy importante tomar lo que dicen los chicos, esto de poder separar y tener claridad en, bueno, ¿para dónde va a ir mi vida en relación a lo que me voy a dedicar, a lo que voy a estudiar y lo que es un hobby? Muchas veces esto se confunde y muchas veces el rol de los papás por ahí también dificulta un poco este discernimiento, porque si a vos te gusta tanto esto, desde chiquito te gustó tanto esto, y van como delimitando y no aparece el acompañamiento del que hablaba Celeste, ¿sí? Es muy importante por ahí, el rol de los papás en esto es acompañar, no imponer, ¿sí? Es un camino de descubrimiento, de ensayos, de errores, de ver, de indagar, donde hay que acompañar, no juzgar y tratar de no poner expectativas frustradas o frustraciones muchas veces de los papás. Por ahí pasa, bueno, yo no pude hacerlo, vos que tenés las posibilidades, quiero que no te pase lo mismo que a mí, y bueno, no necesariamente por ahí tiene que suceder esto. Pero no sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, y digo, esto que tú decías, ¿no? Que de alguna manera están todos hablando el mismo idioma en cuanto al sentido de la vocación. ¿Cuánto puede ayudar un papá que acompaña y que ayuda, por ejemplo, a esclarecer los roles ocupacionales? Porque a veces los chicos, como dicen, es bueno para matemáticas, pero no tiene una personalidad para estar sentado en un escritorio atendiendo clientes, claro, porque tiene características distintas. Digo, saber qué hace el contador, qué hace el abogado, qué hace el albañil, porque es en realidad lo que después van a hacer. Sí, en esto por ahí es muy importante cuando los chicos tienen el acompañamiento de un profesional, porque hay técnicas específicas que ayudan a este discernimiento. Uno por ahí, tomando esto que decís vos, una pregunta muy sencilla que se le hace a los chicos, bueno, vos el día de mañana, ¿cómo te ves? ¿Te ves encerrado en una oficina? ¿Te gustaría pasar muchas horas de trabajo solo, aislado? ¿O te gustaría pasar horas de trabajo en un lugar abierto, con luz, en contacto con gente? Entonces, bueno, esa técnica que es muy sencilla es muy esclarecedora. Así también como hacer entrevistas a profesionales de las áreas, claro, a los que los chicos apuntan. Las pasantías son sumamente importantes. Sí. E inclusive también tener en cuenta que cuando se hable de vocación y se hable de profesión y demás, uno utilizar los hobbies como una herramienta, porque todos necesitamos por ahí esos momentos para nosotros mismos, para distendernos, para sacar la cabeza de todo el trabajo, de todas las cosas que tenemos,
y ponerla en algo que nos distenda un rato, que nos relaje y que nos saque, que nos sea un cable a tierra, digamos. Seguro, sí, sí. Entonces está bueno por ahí ir trabajando las dos cosas, como decía Andrea, diferenciarlas, pero tener como dos espacios, uno en el que soy un profesional, un estudiante, tengo mi trabajo, mi actividad, pero por otro lado tengo un momento para mí. Tengo un momento para mí, soy yo de otra forma y me puedo distender y me puedo despegar un ratito del mundo y de toda la mochila de obligaciones que tengo. Ahora, ¿qué pasa cuando descubrimos que la vida no es tan lineal, como decía Kiara, y que supongamos uno está muy convencido de un camino y de repente descubre que no es eso, que por ahí no va, y bueno, se tiene que enfrentar a una situación de frustración y complicada, ¿no? ¿Cómo lo analizamos eso? ¿Como un fracaso o como un aprendizaje, como algo de lo cual podemos seguir creciendo? ¿Qué les parece? ¿En el camino vocacional eso es un cortar y empezar de cero en otra cosa o es el mismo camino que sigue? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Kiara, vos? Imagínate que si hay un chico que dice que la vocación o la profesión es para ser alguien, si vos no estudiás sos nadie. Si vos no estudiás sos nadie. O sea, esa es la idea inconsciente que está en el inconsciente colectivo, ¿entendés? Claro, sí. Entonces imagínate el dolor y el impacto subjetivo que puede generar. Sos nadie. Claro, sí. O sea, para mí los padres, lo que vos hablás de los padres, lo que estás hablando de los padres, tienen que encargarse de tratar de romper un poco esos prejuicios. Claro, sí. Y bueno, por eso tratar de no vivenciar, porque bueno, para mí hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay pasado equivocado. O sea, si vos arrancaste una carrera, algo tuviste que sacar de ahí para tu cajita de herramientas. Sí. Que lo que decía Andrés, por ahí empezar, terminar una carrera, empezar otra. Todo va sumando para mí una caja de herramientas que es como más abstracta y que vos la aplicás en todas partes de la vida, ¿viste? Cocinando en tu casa o dando clases en el colegio con los chicos. Claro. Que tiene que ver mucho con la creatividad. Y quien no fracasa es porque no ha hecho nada, o seguro, muy poco. Sí. Digo, no, a partir que de no lava, no rompe los platos. Fracaso, claro, de ahí se aprende, sin duda. Sí. Y tú también podrías contarnos. Yo también tengo alguna historia, sí. Sí. Hiciste algunos cambios también. Exacto, en tu camino. No, bueno, yo también a partir de mi experiencia, sí. Bueno, yo estuve 2 años en el seminario y toda mi vida pensé que esa era mi vocación. Y bueno, y hasta que me di cuenta que no. Pero bueno, eso me parece que lo hacía la pregunta un poco pensando en eso. Para mí fue una parte del camino que tenía que descubrir y que me ayudó a descubrir un montón de otras cosas de mi persona y a partir de ahí seguir, digamos, pero no lo considero un fracaso. Fue tremendo, como dice Kiara, fue muy, muy complicado, ¿no? Porque además toda la presión que se genera en torno a un chico que está en el seminario es complicada, digamos. Bueno, está buena por un lado y por otro lado es complicada, pero sí, fue una experiencia que hoy en día la valoro mucho, ¿no? Yo creo que, discúlpame, que eso implica un acto de valentía muy grande. Como personalmente, iniciar con todas las expectativas de la familia que acompaña o que presiona muchas veces y personalmente decir, bueno, no, esto que consideré que era lo mío, me doy cuenta que no es así y hay que ser muy valiente para decir, me planto, digo, no. Considero que esa es una de las virtudes que tienen las personas que dicen hasta acá llegué, voy a iniciar por otro camino. No lo considero en absoluto un fracaso. Claro. Me parece que todas esas experiencias hacen que la persona sea más rica en experiencias justamente, en puntos de vista y en compartir muchas veces con personas de diferentes ámbitos, por lo que uno va transitando. Hace que la experiencia humana sea más enriquecedora. Exacto. De alguna manera, esto que planteaba Andrea al principio también, de que por ahí, digo, es muy claro en tu caso, no es específicamente esa carrera, pero la vocación de servicio, de comunicador, de agente terapéutico, sigue estando. Entonces, por ahí es ver hacia qué área de la vida apuntamos para después ir decidiendo exactamente qué carrera, profesión u oficio vamos a... Bueno, tenemos que ir a un corte y después, en unos minutos, seguimos charlando del tema de la vocación tan lindo en esto que es Joven Mirada. Así que gracias por acompañarnos y nos encontramos después del corte.
Tercer y último bloque de Joven Mirada, y estamos hablando hoy del tema de la vocación, ¿sí? Y Kiara nos traía el tema de la presión social, ¿no? Y cómo juega un poco el mundo adulto y todo el entorno social en la elección de la vocación. Esto la verdad que es un tema bastante delicado, ¿no? Porque a veces los adultos nos pueden orientar, acompañar, o pueden un poco también imponer sus propias ideas o expectativas sobre nosotros. Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué importancia o cómo lo valoran al tema? Y no te olvides de la presión del mundo capitalista, del sistema capitalista. Exacto. O sea, para mí eso es como tenés que ser productivo, tenés que ser exitoso y bueno, y tenés que ser hermoso también encima. Claro, y como a propósito de lo que está planteando Kiara, está esto que también se mete en carreras que dan o no dan dinero, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes, no hay carreras que dan plata, hay gente que la hace porque pone pasión y porque es original. Y por eso las humanidades tienen tan poca prensa. Exacto, porque sí. Las humanidades siempre dicen, al final terminás siendo profesor. Claro. Sí, a los docentes nos pasa mucho eso, ¿no? Que nos dicen, bueno, pero ¿y qué más vas a estudiar a partir después de eso, no? ¿O de qué vas a vivir, viste? Entonces, es realmente un tema complejo, ¿no? Sí, tratar de además, digamos, para mí conectarse con el deseo, ¿no? Más allá de... Y tratar de realmente conectarse con lo que uno desea, y eso puede ir deviniendo otra cosa también. Por eso también el tema de la no linealidad, ¿viste? Que ese deseo puede ir deviniendo en otra cosa, ¿no? Quería rescatar algo que habías dicho hoy, por ahí cuando hablábamos de estos estudios que tienen o no tienen un rédito económico como el esperado. Muchas veces tiene que ver con lo que decía Kiara hoy de la creatividad. La vuelta de rosca que uno le da a la vocación, esto que bueno, también a mí me gusta hacer algo que tal vez económicamente no me va a redituar como le reditúa a otras personas, otros estilos de vida, pero muchas veces tiene que ver con, bueno, el giro que uno le da a eso que elige. O sea, ser innovador en lo que uno eligió y puede ser muy exitoso también acompañando. Sí. Necesario, buscando siempre por ahí, yo el mensaje que quiero darle a los jóvenes es buscando el éxito personal, la gratificación personal, más allá de lo que quede bien visto socialmente o de las presiones de la familia, que busquen ser felices con lo que elijan, claro. Que eso es lo importante de la vida, poder realizarse. Y tú que decías de esto de los docentes y maestros que si buscan otra cosa, ¿qué te parece si vamos a la nota que se le hace a una maestra jubilada ya, la señora Carmen Espíndola? ¿Vamos a verla? Vamos, la vemos. Vocación es algo que lo sentís desde adentro, es tu mundo interno, el que quiere salir al exterior con una orientación determinada. Ahora, la profesión creo que es lo que vos elegís ser, aunque tengas otras aspiraciones. Me parece que lo que tenemos que lograr es, si no encauzamos la vocación en un sentido laboral para vivir, tenemos que proponernos, con la gracia de Dios, hacer coincidir la vocación con la profesión, para que la profesión sea el ámbito laboral donde nosotros volcamos todos los sentimientos necesarios para contener y ser contenido en la profesión, es decir, mostrar tu amor, tus esperanzas, tus sensaciones, tus emociones, y también la parte científica de lo que vos estudiaste o de donde estás trabajando, para que se complementen los dos, vocación y profesión, pero no son lo mismo. Mira, yo la sentí desde que era niña. Jugábamos a dar clase. Supongo, a lo largo de la vida, que seguramente tuvimos maestros que nos inculcaron ese amor, donde nosotros los veíamos como un ideal de vida.
porque reunían las condiciones humanas y profesionales que nosotros como niños nos parecía que eran más que maestras, eran consejeras, eran orientadoras y tenían gran paciencia. Pensándolo, creo que siempre quise ser maestra, pero también fue una idea, un sentir y un pensar que fui formándolo con la vida, de trabajar con el otro, de servir al otro en todo sentido, de que se formara un interaprendizaje, porque se aprende muchísimo de los alumnos. Siempre tuve esa necesidad de estar abierta a escuchar, de poder comprender a cada uno de mis alumnos. No creo haber sentido ni experimentado nunca la indecisión de decir, ¿por qué no habré ido a una escuela de comercio para tener otra situación laboral? No, yo siempre sentí eso, que me gustaba. También, aparte de maestra, yo soy samaritana de la Cruz Roja y enfermera. Eso ya les dice que mi forma de ser era estar junto al otro, tener una intercomunicación leal, fiel y de contención con el otro. Bueno, qué interesante, Adriana, ¿no?, lo que nos compartía Carmen, ¿no?, sobre su vocación y su trayectoria de vida. Realmente, digo, ¿no? Esa cuestión de la educación dialéctica, donde uno es en función del otro, y ese otro que ella siempre está planteando, que creo que hace esto que venimos conversando del rol que voy a desempeñar en la vida, ¿no? Exacto. Enfermera, maestra, siempre en ese ámbito de acompañar y buscando ser feliz. Yo creo que todas las vocaciones tienen como esta determinación al servicio, digamos. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que estamos llamados a servir, y el desafío es encontrar de qué manera, ¿no?, vamos a servir a los demás. De esa manera uno se desarrolla y crece personalmente también. No sé qué opinión tienen nuestros queridos panelistas al respecto. Creo que ahí se ve perfecto cómo se complementa la vocación con la profesión. Creo que en lo que dijo la maestra se vio perfecto. Eso de hacer algo por el otro, bueno, lo voy a hacer desde el rol docente o desde la enfermería. Desde ahí voy a estar con el otro y para el otro. Y por otro lado pensaba, retomando lo que decían recién de la creatividad, cómo ella le encontró la vuelta, cómo pudo complementar y armar su vocación, su profesión y su modo de vida. Me parece que eso es riquísimo desde lo que dijo la señora recién. Y yo quiero rescatar lo que decía esta señora, el amor con el que se nota que ella hablaba, y cuando ella es docente jubilada, ¿no? Y poder hablar, yo al escucharla escuchaba una persona planificada en su elección. Esto de hacer lo que nos gusta, más allá de las presiones, de lo que se estile, de lo que quede bien, de lo que quede mal. Esto de, me gustó la docencia, desde chiquita supe que quería hacer esto y lo hice, y hoy vemos que se jubiló haciendo algo que le gusta. Y yo creo que rescato de nuevo esto y quiero hacer hincapié en hacer lo que nos gusta, que yo creo que la vida se trata de eso, de poder encontrarnos y de poder planificarnos en algo que nos llene y en algo que nos haga felices. Y cuando las personas hacemos algo que nos gusta y que nos hace feliz, se notan en todos los aspectos. Y la gente lo recuerda, porque viste que el docente que más recordás es el docente que más pasión le puso. Sí. ¿Viste? Y cuanto mejor trabajás es cuanto más te recomiendan. Entonces, cuanto más amor y cuanto más pasión, y cuando tu elección es más verdadera, creo que es cuando más se te reconoce y la gente más te disfruta. Con todos pasa, ¿no? Con los artistas, con
ir con el comerciante también. Es como encontrar la forma de dejar huella, ¿no? O es la forma de dejar una huella en quienes están al lado nuestro de pronto, ¿no? Y por ahí lo que pensaba yo es esto de ir haciendo las cosas con amor y de ir haciendo lo que nos gusta, también animarnos a no quedarnos con lo que por ahí nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Creo que están en la búsqueda interior y en esto de ir animándome a hacer caminos de pronto, ¿no? Uno dice, bueno, la universidad te da el título y bueno, ya salís de ahí siendo el profesional, pero en realidad es todo una búsqueda después de obtener ese bendito título, ¿no? No es solamente tener la graduación, ¿no? Y creo que está en el después o en el ir planificando durante toda tu vida, vas viendo señales de lo que vas a poder hacer, ¿no? Y está bueno por ir identificándolas e ir animándote a emprender algo con lo que vos sabés que es tuyo, ¿no? El tema un poco nos lleva a un tema más amplio que es el del proyecto de vida, ¿no? O sea, por ahí la profesión, digamos, uno se jubila, supongamos, y se terminó, pero la vida sigue. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la vocación se terminó? Yo creo que no, la vocación nos invita a armar un proyecto de vida, ¿no? Que uno va tomando. Y de alguna manera se habla también de la segunda vocación en este periodo cuando uno está cercano a la jubilación. Claro. Y generalmente si hubo una vocación previa, como que la gran segunda vocación tiene que ver siempre, está en relación con esto, ¿no? Claro. Y Kiara, así ya estamos medio sobre el final del programa, pero quizá contar un poquito cómo también vas asociando esto que decías, elijo 2 carreras, ¿no? ¿Cómo? Primero, antes que nada, quiero decir algo. Cuando hablan del amor, para mí es fundamental, porque amor genera una acción comprometida, sí o sí, porque mi amor es mi peso, ¿no? Como decía San Agustín. Genera acción comprometida. Y hay un escritor que se llama Goethe, no me lo dejo pronunciar mal, Nico, en alemán, Goethe. Bueno, Goethe habla de que cuando uno hace algo comprometido y con compromiso y con verdadero compromiso, que es con amor, aparece un movimiento que el tipo dice que es mágico, pero desde la religión se puede tomar también, que es la providencia. Claro. Entonces, por el tema del rédito económico, también dejar tranquilidad por ahí a los jóvenes que se preocupan por eso, ¿no? Que en el futuro... Y aparte, si haces con amor, con pasión, va a aparecer, sos innovador. Aparece la creatividad, no te podés quedar quieto en eso. Entonces, y empiezan a aparecer gente que está haciendo lo mismo y te vas complementando con esa gente y podés generar una red que te va ayudando a hacer. O sea, no estamos solos, digo, ¿no? La innovación. Siempre hay gente al lado nuestro que hace y que te anima. Sí, totalmente. Lo del tema de las 2 carreras, por ahí la necesidad de complementar ideología, sobre todo. Ideología y puntos de vista, ¿viste? Sobre todo desde el ámbito de la psicología, ¿no? Bueno, yo me metí en un lugar en Buenos Aires que tenía un punto de vista, digamos, de este ámbito de arte terapéutico y psicológico de una manera, y en el profesorado donde yo estudié se lo veía de otra. Y la síntesis mental y mi cajita de herramientas se llenó, digamos, con un poco de todo, sin juzgar esta peor que la otra, ¿no? Claro. Por eso esa fue la idea, más que nada. Y las 2 despiertan el amor. Sí. O son movidas por el amor. Sí, por supuesto. Y el servicio también, como dijo Nico, siempre a la larga tiene que ver con el servicio, ¿no? Sí. Creo está como dando vueltas el tema de que si hay un llamado hay alguien que llama, ¿no? Pero... Sí, por ahí yo quisiera agregar por ahí que no, para que los jóvenes que nos están viendo por ahí no sientan que simplemente uno se hace o se desarrolla o crece en base a una carrera universitaria, digo, ¿no? Hay muchas profesiones o muchos oficios más que profesiones, oficios que realmente te llenan y no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, digo, ¿no? Gracias a Dios muchos podemos llegar, digamos, y muchos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero digamos, para que no generar la sensación de frustración de aquel que no puede llegar o que incluso no tiene por el hábito de estudio, como lo planteaba, no tiene por qué estudiar, digo, ¿no? Si todos seríamos profesionales, no sé si tendría tanto sentido, digo, ¿no? Eso nada más. En el que hacer poner el amor, para así ser para cualquier creativos. cosa que hagamos. Y reafirmar esto de que no hay carreras que me van a dar más o menos dinero, sino que hay gente que con su amor y su creatividad, en lo que haga,
va a, de alguna manera también traer su rédito. Se mueve la providencia. Exactamente. A pleno, como sí. Y aparece, bueno, el rédito aparece. Totalmente, claro, es desde un punto de así. vista más religioso, ¿no? Digamos, si Dios te llama para algo, no te va a dejar solo en la mitad del camino, digamos, te va a también proveer los medios, digamos, como dice, pidan el reino, lo demás se hará por añadidura, o sea, no se preocupen por lo que van a comer, vestir, sino traten de hacer esa misión para la cual fueron. Sí, mucha gente al lado tuyo es la que te va a estar dando la mano, digamos, para seguir y reconociendo tu esfuerzo, me parece, ¿no? Creo que... Nico, ¿sabés qué? Tenemos que ir No me despidiendo digas, a nuestros no me digas, invitados. yo me pasaría. Sí, realmente han sido muy ricos. La psicóloga Andrea Brunini, a quien agradecemos sus aportes y su experiencia. Gracias, Andrea. También a la estudiante de profesorado de psicología y arte terapia, Kiara. Gracias, Kiara, tus aportes también han sido muy ricos. Gracias. Ha sido un gusto tenerlas. Y bueno, tenemos que despedir también a nuestros panelistas. Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias, Celeste. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Y a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido una edición más de Joven Mirada. Los esperamos en nuestro próximo programa con Adriana y con los chicos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Que pasen lindo.